Viña Buchón está ubicada en el Valle del Maule, en la parte sur de este valle. Para la gente que no es de la zona, pero nosotros estamos 300 kilómetros al sur de Santiago y estamos en un lugar que no toda la gente conoce, que las denominaciones en Chile son gigantes. Nosotros nos encontramos en el secano interior del Maule. En general es el valle vitícola por tradición de Chile, en términos de cantidad y en términos de historia. Nuestros 3 viñedos que estamos ubicados aquí en este valle, un poco tienen esta mezcla de parras viejas, también de parras que están más modernas. Y lo que es muy interesante del secano interior, tiene características que son parras que no se riegan, que es lo que uno habla del secano, y también suelos de granito, que vienen dados por la cordillera a la costa, que es lo que delimita el secano interior en el Valle del Maule. Esto parte con Emil Buchón, que llegó alrededor de 1870 a Chile. Después Julio Buchón hoy día compró estos terrenos aquí en la zona del Maule, vio su potencial bastante, casi 60 años atrás. Tenemos parras más de 100 años, parras de país. Los primeros vinos envasados aquí en origen son alrededor de principios de los años 90. Y esto ha ido mutando día a día, primero con una mentalidad que tiene que ver, que es de donde viene toda la arraigo de la familia de Francia, la zona de Burdeos, con variedades clásicas que todos conocen, Cabernet Sauvignon, Carmener mezclado con Merlot, una historia muy interesante. Y en el último tiempo hemos venido trabajando los últimos 7 a 10 años en las parras que son, podríamos decir que tienen más carácter de la zona del Maule, como son los países, como son los cariñanes y como son los semillanos. Nosotros hoy día tenemos distintas líneas. La Viña Buchón parte con lo que se llama la línea Reserva Buchón. Después, a medida que va creciendo, está la línea Block Series de Block Series. Después tenemos distintas etiquetas en particular, como cariñanes que hacemos, nuestros vinos granito, mingre y nuestras distintas etiquetas en base a país. Y la verdad que cada etiqueta, más que diferenciado por un estilo de cómo lo guardamos, viene dado específicamente de un campo, de un tipo de suelo. Nosotros tenemos distintas áreas. Tenemos una parte que es la que probablemente todos conocen y que está en distintos lugares, una parte de acero inoxidable, que es donde fermentamos nuestros blancos y algunos tintos también. Tenemos la suerte de contar con una bodega de concreto de más de 100 años, que la tuvimos sin ocupar por mucho tiempo, que yo siempre relaciono un poco lo de las parras viejas con las técnicas antiguas de hacer vino, que por distintas cosas, ya sea por moda o por tecnología, o a veces por mirar mucho hacia afuera, fuimos dejando de lado lo que teníamos, que eran vasijas de Raulí, taques de concreto antiguo, ánforas de greda también, y todos nos fuimos a la acero inoxidable por distintas cosas. Y hoy en día lo que estamos haciendo, más que para que de cómo hacemos el vino lo marque, sino es cómo mostrar este lugar. Y volvimos a ocupar las ánforas de greda, que son muy interesantes por las temperaturas que las pueden mantener, no aportan madera. Los tanques de concreto antiguo implican un menor gasto energético también. Y en lo que es madera, jugamos en distintas áreas con barricas clásicas que todos conocen, que son las de 225 litros, y estos fudres más grandes de 2.500 a 3.500 litros que hoy día ocupamos. Y algo que empezamos a hacer hace algunos años, la guarda, si es un fudre grande o una barrica, la hacemos por el tipo de suelo que tiene. Hay distintos tipos de suelo que se expresan mejor en tipos de madera. Y eso un poco lo hemos ido entendiendo, y esto va de la mano con que la gente, cuando abre una botella de Buchón, más que algún estilo de vinificación, pruebe un lugar, pruebe un tipo de suelo, pruebe una variedad, pruebe el clima, pruebe el suelo. Y eso es como nosotros vemos la guarda de los vinos, que acompañan y en poco pueden entregar las características al consumidor. Para nosotros algo que es muy importante, generalmente las viñas chilenas basamos todos gran parte de la exportación, nosotros también, pero hoy en día casi el 25-30% está aquí en Chile. Es muy importante porque si queremos comunicar identidad, es importante que seamos un poco dueños de casa. Y hemos trabajado mucho en posicionarnos en el Maule, posicionarnos en Chile y comunicar desde el Maule hacia Chile primero cuáles son nuestros atributos, y de acá también poder salir al extranjero. Y eso nos ha ayudado. Creo que hay que validarse también internamente para poder salir. Y es un poco lo que hemos venido trabajando. Por ejemplo, en otros países vitícolas, nosotros tenemos alrededor de 10.000 hectáreas de país. La gran parte de este es viejo. Si uno viaja por el mundo y le cuenta que tenemos 10.000 hectáreas de parras de más de 100 años, la gente se toma la cabeza, se vuelve loca, porque eso es un potencial diferenciador de Chile, en el fondo, hacia el mundo tremendo. Y lo que hemos venido haciendo es tomando estas variedades, trabajando con pequeños productores de país, que tiene la característica de esta variedad no estar en manos de las bodegas medianas o grandes, sino que generalmente la tienen pequeños productores, trabajar con ellos, desarrollar la zona y obviamente con un fin comercial.
Y hoy en día ya trabajamos con 7 etiquetas, ya sea como espumante, como país con distintas guardas, y hoy en día representa casi el 10% de nuestra venta vino en base a la variedad país. De los 3 viñedos que maneja la Viña Buchón están en el secano interior. Este en particular se llama Mingre. Estamos a 45 kilómetros del Océano Pacífico. La gente que conoce la Ruta 5, estamos a 30 kilómetros de la Ruta 5, en este lugar que llamo yo el secano interior, que está muy influenciado en términos de paisaje por la cordillera a la costa, y eso nos da en gran parte las características que mucho se habla del terroir. Lo que es muy característico del secano interior y sobre todo de este campo, este suelo que nosotros llamamos suelo de granito, y está dado porque la cordillera de la costa tiene millones de años y este suelo está muy degradado. Y es donde las parras de país, por ejemplo, que podemos ver en nuestra espalda, también de Carmener, se han adaptado por mucho tiempo. Y otro dato muy importante de esta zona, que es una zona que no se riega, que es la zona de secano. Yo creo que lo muy importante, el secano interior es una zona geográfica, y otra cosa, tú puedes regar o no las parras. Las temperaturas que en la zona del Maule son elevadas, son bastante cálidas, en general es un valle puede ser de clima cálido para variedades distintas, pero al cercano al Océano Pacífico nos bajan las temperaturas, sobre todo en la noche, y eso hace que los vinos sean más jugosos, que los vinos sean más frescos. En términos de las narices, generalmente son fruta fresca, no es fruta que llamo yo como mermelada, compota, por ejemplo. Aquí la fruta fresca, la fruta extensa, súper vivo los vinos, y esa jugosidad que está básicamente por el tipo de suelo y por estas acideces naturales que tenemos en esta zona. Y dentro de este viñedo de Mingre, un poco para hacer historia, yo lo relaciono mucho con la historia de Chile. Chile llevamos haciendo vino alrededor de 500 años, las primeras parras que fueron de país, básicamente, y todo estaba plantado, como la gente que no lo ha visto, por ejemplo, como unos árboles que son en cabeza, unos pequeños árboles, y después a mediados del siglo XIX llegaron todas las variedades que todos conocen hoy en día, Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot, Sauvignon Blanc y Chardonnay. Y hoy en día en el campo de Mingre, a mi espalda, tenemos estos dos mundos que conviven. Tenemos estas parras viejas que llegaron con los españoles hace 500 años y tenemos las parras que llegaron a mediados del siglo XIX con la influencia francesa. Los vinos de este tipo de suelo, por ejemplo, tienen muy buena acidez, los vinos del Maule y también de este lugar son vinos muy jugosos. Son esos vinos que uno toma y te dan ganas de tomar otra copa, que te dan ganas de masticar estos vinos. Y eso es muy característico de este tipo de suelo. Y hoy en día lo que encontramos nosotros es un bosque nativo que está en esta zona, que las parras fueron creciendo en simbiosis con este bosque. Un poco las teorías que teníamos, como este campo era solo país, los restos de poda fueron creciendo. Aquí corría mucho más agua que ahora, eso lo podemos conversar después, en un riachuelo. Y hay parras que tienen alrededor de 100, 120 años, la misma edad del bosque. Y se fue produciendo estas parras que crecieron salvajemente, libremente. Esto en el fondo nunca fue plantado por el hombre, nunca ha tenido un producto químico, nunca se ha podado. Nosotros desde el año 2015 solamente lo que hacemos, venimos y hacemos vino, lo que nos entrega la naturaleza, e intentamos hacer lo mejor posible, pero no tiene ningún manejo. Y yo creo que eso para nosotros como viña y en términos también a nivel mundial, es un vino que no tiene intervención del hombre desde su origen, en ningún minuto, solamente intentamos hacer el vino con el mayor carácter de este lugar. Es difícil ya comunicar lo que es Chile, tú sabes, estamos al final del mundo, pero en el fondo ya cuando la gente entiende, y además la gente entiende el tiempo que ya llevamos haciendo vino, que son más de 500 años, que contamos con estos terroirs que son increíbles, que contamos con parras viejas, que contamos con historia, que contamos con esta tradición, la gente empieza a entender y cuando prueba los vinos empieza a hacer sentido. Porque en el fondo, ¿qué es lo más difícil? Además de hacer un buen vino, es meter en la botella, que lo que intentamos hacer en Buchón, que tome esto, que tome esta brisa que hay ahora, que tome el sol que hay ahora, que tome las temperaturas y el suelo y llevarlo a la botella, y que ese relato que le estamos contando a ese cliente o a esa persona que no conoce Chile sea capaz de sentirlo. Y eso un poco es lo que nos ha dado en cierta forma que la gente entienda los vinos de Buchón, entienda los vinos del Maule, que ese concepto de lugar con producto esté en la botella. El hotel abrió alrededor de hace unos 5 o 6 años
que la gente puede venir. Es un hotel pequeño, pero es un hotel en el fondo que está en el corazón donde está la bodega, donde está este campo de mingre, en el secano interior, y la gente puede disfrutar, puede sentir así como usted una mañana al amanecer con las parras, esta humedad que hay, estas temperaturas que hay, todo en un ambiente, en un hotel tipo más que como que estuviera, no sé, en la capital. Son las casas que están, las tejas chilenas, el adobe que hay acá, la comida que se come en esta zona. De ahí que la gente que viene, ya sea de Chile o extranjero, se puede empapar de la cultura, que eso tiene que ver con la forma de las construcciones, de cómo vivir, cómo comer y los vinos de la zona. Como sociedad, Chile está a nivel mundial en términos de cantidad y de calidad dentro de los primeros 5 del mundo, sin duda, pero todavía el mercado y el desarrollo interno como consumidor todavía es bajo. Ya sea desde Santiago, la capital, incluso aquí los maulinos no todos conocen de las variedades del país, no todos entienden lo que es el secano, y eso es un trabajo que tiene que ser en conjunto, que es a nivel ya educacional, y tiene que ver un poco, yo lo veo con acercar de cierta forma el vino a la gente, como que no hay una barrera, que hoy día se está rompiendo mucho con las personas de menor edad, pero que no hay una barrera que el vino es solamente de mantel largo o que me tengo que tomar el vino con un smoking casi. El vino es de día a día, el vino es un alimento. Y ojalá que el vino pueda acompañar una copa en el almuerzo, una copa en la noche, que sea en nuestro día a día, que esté en nuestra cultura. Yo creo que es uno de los principales desafíos que nosotros intentamos desarrollar y que la gente lo vea como un alimento. Yo creo que eso es clave para que el fondo la cultura del vino no sea solamente el vino para un minuto especial, sino que en tu día a día. Y lo que está en la zona del Maule y estas parras que no se riegan dan características del vino que no son iguales a las que se hacen en otras regiones. El hecho de que solamente se riegue con el agua lluvia hace que todas las cosechas sean distintas, hace que el tipo de vino sea distinto, fruta generalmente más concentrada, vinos distintos, vinos con mayor concentración y acidez. ¿Qué te parece si puedes hacer la invitación a toda la gente para ir ahora al momento más esperado de la entrevista, la degustación, que justamente en el hotel? Bueno, tanto hablar igual que usted, a todos nos están dando ganas de probar los vinos de lo que estamos hablando, así que los invito a todos a que degustemos los vinos de J. Buchon. Bueno, ya estamos en uno de los momentos más esperados, lo disfrutamos a concho. ¿Para qué te voy a mentir? Que esta es la mejor experiencia que tenemos cuando podemos probar los productos. Nos has contado parte de la historia. Estamos ahora en el hotel. ¿Cómo es la forma de poder hacer las reservas? ¿Cuáles son los atractivos que tiene además este proyecto turístico? Bueno, como tú bien dices, esta es la parte final donde vamos a culminar, donde todo lo que le hemos contado, en el fondo se reduce en la copa de vino que vamos a probar. Bueno, el hotel, como tú comentas, las reservas se pueden hacer online, se puede llamar por teléfono y gracias un poco, cuáles son las bondades de estar acá, es, bueno, disfrutar donde estamos ahora, que estamos, este es el comedor, hay un living también, hay una zona de juegos que también, hay pool, dardo, pero lo más importante, lo que yo rescato es la naturaleza. Poder compartir, estar entre medio de estos viñedos. Hay también una piscina y un hot tub que de hecho tiene la particularidad que era una cuba antigua de Raulí de 40.000 litros que se partió por la mitad y se dejó extemperada. Y por ejemplo, en una noche despejada con una copa de espumante de país o una copa de rosado país, es increíble. Estamos frente también a un verdadero jardín de variedades con respecto a los vinos. Cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos acá embotellado? ¿Cuáles son las características más o menos? Nosotros en Viña Buchon tenemos distintas líneas, como yo te comentaba. Está la primera línea que están los vinos Buchon Reserva, que tenemos las variedades clásicas que nosotros podemos ver en todo Chile, en los vinos tintos Cabernet Carmener, Merlot también, tenemos un ensamblaje de Carmener Syrah. En los vinos blancos tenemos Chardonnay, Sauvignon Blanc y un rosado de cepa país. Después de esa línea, en términos de precio podríamos decir, viene la línea Block Series, que como hace referencia el nombre, está específicamente de un campo en particular y de cuarteles en particulares más específicos. Y tenemos en los tintos Cabernet, Carmener, Malbec y dentro de los blancos que hoy día vamos a degustar, Jorge, un semillón, que es una variedad que yo sé que a muchos amigos no la conocen, pero está muy identificada con esta zona. El país salvaje tinto, que hoy día lo estuvimos viendo, que estas parras salvajes que crecen. Sí. Tenemos los vinos que hablamos mucho de suelo y de origen hoy día. Entonces, obviamente, tenemos una línea que hace referencia a esto, que son los granitos. Y el vino ícono de la casa, que es donde estamos sentados hoy día, que es el Fundo Santa María de Mingre,
que este vino, en el fondo, hace relación al campo donde estamos hoy día, que es Mingre. Oye, la etiqueta súper elegante, hay unas terminaciones, lo vamos a estar viendo con imágenes de apoyo también, terminaciones en negra y relieve sobre lo mismo, que habla, creo yo, de la personalidad que tiene este vino. Sí, mira, la verdad que todos los vinos tienen lo que yo destaco mucho lo que hacemos aquí en la viña. Claro, la recomendación es muy cercana, pero el fondo lo que destaco es que cada vino que hacemos, desde la línea reserva hasta los topes, todo lo hacemos con el mismo cuidado y detalle. Lo que sí hacemos, elegimos sectores de los campos. Generalmente en la viña, en los vinos reserva, la gente busca vino más frutoso, un vino más suave en boca. Claro. Buscamos un tipo de suelo para esto. En Mingre, por ejemplo, la gente busca un poco más de estructura, mayor complejidad. Es un tipo de suelo particular para eso. Entonces, cuando la gente toma vinos de la viña Buchón, y los distintos vinos vienen dados por un origen distinto. Y yo creo que eso es súper importante, porque todo lo que ustedes vieron, las bondades que hay en el Valle del Maule y en este sector de secano interior, la idea es que la gente los note la diferencia, que los vinos sean distintos entre las líneas, que hayan características distintas. El trabajo que tenemos nosotros con todo el equipo de venta y con ustedes acá es que entiendan por qué las diferencias, y algunos vinos son para consumidores distintos, ocasiones distintas. Cristian, llama la atención también, y esto muy personalmente, el sellado. Tenemos corcho natural, me imagino yo, y además tenemos tapa rosca. Mira, te voy a aprovechar de corregir y te voy a explicar por qué. Tenemos distinto, pero aunque sea el vino tope, que eso decimos, sí, no es un corcho 100% natural como los clásicos. Ah, mira, ya. ¿Y qué es lo que pasa mucho? Generalmente los corchos 100% natural, que vienen obviamente de árboles, hay un porcentaje de ellos que puede tener algún defecto, que el clásico gusta corcho. Entonces lo que hicimos nosotros, trabajamos con un corcho natural pero tratado, que son corchos técnicos que se llaman. Y lo hacemos desde el tope de línea, que son los Mingre, hasta los vinos reserva en el caso de los tintos. Lo cual nos asegura que tú vas a destapar una botella y vas a tomar el vino que queríamos que tú disfrutes. Que no sea influenciado por el corcho finalmente. Claro, porque básicamente la idea es que el corcho sea algo que podría decir que no afecte el vino. Claro. Y estos corchos naturales hay un porcentaje, la verdad, que puede tener este gusto a corcho, que la verdad que el común de la gente no lo sabe, y solamente va a abrir el vino y va a notar algo raro. Entonces por eso nosotros trabajamos en todas nuestras líneas con corchos técnicos que se llaman, que son corchos que por un tratamiento se le elimina estos problemas. Y trabajamos también en muchos vinos blancos con Screw, que se llama, que sella perfectamente el paso de oxígeno y no le otorga sabor al vino. Perfecto. ¿Qué vamos a probar? Tienes ya dos vinos que han respirado un tiempo necesario para que entreguen además todas sus bondades. Recuerden que esos son uno de los tips que hemos dado en todos los programas, el dejar respirar los vinos, no destaparlos y empezar a servir de inmediato. Sí, mira, y eso es algo que uno tiene que hacer independiente del precio del vino, siempre le hace bien un poco de aire, ya sea tinto o blanco. Generalmente siempre va a mostrar todas las cualidades que tiene. Y hoy día lo que vamos a hacer, vamos a degustar dos líneas distintas que tenemos. Un tinto que es el Carmenel. Hemos hablado mucho de país, es muy identitario de esta zona, pero también nosotros en esta zona del Maule, el Carmenel es una variedad que se da de forma espectacular. ¿Por qué te explico? El Carmenel, la verdad, es una variedad que hoy en día es casi la insignia de Chile, pero claro, la competencia no es justa porque no hay en muchos lugares, esa es la verdad, un poco es parte de la historia. Y para tener buenos Carmenel tiene que ver mucho con el terroir donde está. Es una variedad muy complicada, pero si está en un buen lugar, creo yo que sea característica increíble. Y otra variedad que les quería compartir con los amigos, el Semillón. Todos conocen el Chardonnay, Sauvignon Blanc, probablemente todos los tienen en la mente, los vinos blancos, pero Semillón, cuando uno piensa en Semillón, tiene que pensar en Maule. Hay muy pocas parras de Semillón, se fue dejando de lado, la verdad. Hoy en día hay menos de 800 hectáreas y gran parte de esta está en el Maule. Y esto en un campo propio que tenemos, que está de Talca hacia la costa, y es un vino, la verdad, que sorprende mucho a gente interna y a extranjeros también, y permite mostrar una variedad que está muy arraigada a este lugar. Probemos entonces. ¿Con cuál partimos? Vamos a partir al revés y te voy a explicar. Probablemente. Vamos a partir por los tintos y vamos a terminar por el blanco. Y vamos a conversar el porqué. Vamos a partir con este Carmenel, que este es de la línea Reserva J. Buchón, 2021, Valle del Maule. Mira, la verdad, la variedad Carmenel, como variedad en general, una variedad con mucho color. Sí. Eso yo diría que algo independiente del lugar siempre tiene muchos colores, como los Syrah, por ejemplo, Carmenel de mucho color. Pero algo que es que para mí identifica mucho este vino, es que el Carmenel tiene algo que no tiene, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon o otras variedades, que tiene esta parte que yo le llamo que es un poco más especiada. ¿Ya? Y dependiendo de la zona donde esté,
a veces puede ser un poco más verde y a veces puede ser un poco más como pimienta negra. En el caso de los vinos que hacemos nosotros, este Carmener, por la zona donde está, es muy de pimienta negra. Y eso en el fondo tiene que ver con el lugar, con la forma como se maneja el viñedo, porque hay distintos Carmener que son más verdes, que se dice que es como olor más hoja de tomate, y la verdad que eso no es muy agradable generalmente al público, un vino tinto con ese olor o sabor. Pero los Carmener de especias, con esta mezcla de fruta también, en general son vinos que gustan mucho. Y en boca, la gracia del Carmener, que es un vino de boca suave, de boca súper amable. A mí me gusta esa parte que no es solamente con esos clásicos aromas de Carmener que pueden ser más frutos, esta parte más verde, me gusta esa parte como especia de hierba, ya que hierba da lo mismo, pero mucha pimienta, hierba seca no verde, fruta yo diría que más de perfil fruta un poquito más negra, fruta madura. Que también va hablando de lo agreste que es el paisaje donde van creciendo estas parras. Yo creo que por lo que caminamos hoy día en el viñedo, yo soy un firme convencido de que además de cosechar la uva propiamente tal, uno cosecha el lugar. Y eso se nota en los vinos. Perfecto. ¿Y en boca? Bueno, en boca yo creo que tiene esa gracia que tiene el Carmener que le gusta mucho. Siempre se ha dicho que le gusta más a las mujeres, pero tiene que ver con el tipo de comida. Generalmente las bocas suaves, que me refiero a suave, que no te molesta la encilla, que no sea astringente, como digo yo, como comerte un caqui, por ejemplo. Claro, que te queda... Qué buena comparación eso, porque de repente hablamos términos técnicos y la gente se pierde en su casa. Lo astringente es eso, como la sensación que queda. Por ejemplo, lo que pasa con el té también, cuando tú dejas el té, la bolsita de té muy cargada, eso. Entonces la gracia del Carmener, que se ocupa mucho, obviamente como mono varietal y en mezcla, que te otorga suavidad. Tú tomas la copa y no molesta, es como una especie de guante de seda que tú te pones en la boca. ¿Ya? Y esa sensación de suavidad es lo que a la gente le encanta a los Carmener y lo que yo creo que en este se nota de gran manera. El grado alcohólico, para que la gente sepa, obviamente viene dado cuando uno cosecha la uva. Más azúcar, más alcohol. Y, por ejemplo, si yo quisiera un grado menor, lo cosecho temprano, ¿no es cierto? Que tenga menos alcohol. Pero ¿cuál es la gracia? La gracia es poder cosechar un nivel de alcohol que esté maduro, que en el fondo tiene que ver que no te quede como caqui la boca. Lo que pasa mucho en esta zona del Valle del Maule, en el secano interior, es que tú llegas a alcoholes de 3,5, 14, un año más cálido, pero en ese rango, pero con suavidad. Porque tú podrías decir, bueno, cosechemos temprano, en cualquier lugar de Chile, pero si llego a 3,5 y no estoy maduro, es donde empieza a molestar. Entonces aquí en el Maule se da este balance, que dijiste tú muy bien, el equilibrio. El número es importante, pero es muy importante también la sensación. Entonces tiene que ver un alcohol de 13 a 14 grados con una muy buena acidez. Yo creo que aquí se logra. Algo también importante es con qué podemos ir combinando cada uno de los vinos. Ha cambiado esto de el poder acompañarlo con algún tipo de carne. También ha cambiado el gusto de los consumidores. Para las personas comunes y corrientes, ¿con qué comida sería ideal poder acompañar esto? Mira, primero yo creo que el tema del maridaje, lo que tú estás comentando, es súper personal. Hay como reglas clásicas, ¿no? Y que los tintos solamente para las carnes y el blanco solo para el pescado. Dentro de ese juego la gente puede experimentar, la verdad. Pero yo diría que para este vino en particular, Carmener, a mí me encantan por la especie. Comidas condimentadas, el clásico son las pastas con una salsa boloñesa, por ejemplo. Sí. A mí me encanta, por ejemplo, con una pizza, de repente puede andar muy bien con algo distinto. Y con carnes blancas. Puede ser un pollo, puede ser un pavo también, anda muy bien. Y si tú la marías, ponte tú con el acompañamiento de la salsa, te aguanta mucho la especia. Que hay algunas comidas que si tú le pones mucha especia, el vino como que queda atrás. La gracia del maridaje en el fondo es que la comida y el vino vayan a nivel, que ninguno sobresalga. Eso es un poco. Ahora vamos a probar el blanco. Ahora vamos con el blanco. ¿Y por qué? Bueno, te vas a dar cuenta tú la razón. Generalmente uno todas las catas las parte con los blancos y termina con los tintos. La verdad que este semillón, que yo te comenté que es bastante distinto al Sauvignon Blanc y Chardonnay, es un blanco, diré yo, con estructura. Es un blanco que tiene, que de hecho, un poco hablando de los paradigmas, que podrías comer hasta una carne, no solamente un pescado, y tiene muy buena acidez. Entonces las catas, generalmente los vinos con más acidez los dejo al final. Es un poco porque lo hago al revés, no porque me gusta ir en contra de todo, sino porque
tiene una razón en el fondo para que tú sientas bien la acidez. Si lo hacemos de forma contraria, el segundo vino se puede sentir con menos acidez. Entonces, el segundo vino, como yo te comenté, es de la línea Block Series, que la línea Block Series hace referencia siempre a un campo, pero de forma más específica a un cuartel, a un lugar geográfico en particular. Y es de nuestro campo que se llama Batuco, la gente que de Talca, hacia en el fondo, yendo hacia Curepto en el fondo. Y el de nuestros campos, el campo más cerca de la costa, son parras viejas de semillón de 80 años, también suelos de granito. Y tenemos la suerte de contar con esto que es casi como un tesoro, es muy poca hectárea de semillón, como les comentaba. Al igual que los tintos, los blancos, el color es fundamental cuando lo estamos viendo en copa. Ya hicimos que respirar un poco, lo movimos. También cuéntanos de qué habla en la tonalidad que pueda tener el vino blanco en copa. Ese es un dato, por ejemplo, habla mucho uno de la variedad y de la forma como se hizo y si es un vino, podríamos decir, más joven o más viejo. Generalmente los vinos blancos que uno ve que son casi blancos, generalmente son de la variedad Sauvignon Blanc y son vinos que en el fondo que no tuvieron guarda con madera, que se hicieron en tanques sin oxígeno. Cuando el vino tiene, que este un color que es un poquito más yendo hacia amarillo, por decirlo de alguna forma, con ribete amarillo, es porque el vino tuvo crianza con oxígeno, que es básicamente porque este vino busca no solamente nariz, sino que boca, estructura. Este vino tuvo crianza en barricas viejas. Barricas viejas, ¿por qué? Porque dan oxígeno, pero no dan tanto sabor a madera. Y entonces por eso el color más amarillo. ¿Ya? Eso un poco, uno ya podría ver la variedad, el estilo, y obviamente cuando los vinos blancos son más viejos, se ponen más dorados, y en los vinos tintos, por ejemplo, se ponen más naranjos, color teja. Perfecto. Mira, otra cosa importante que nos puedes aclarar tú como especialista, porque de repente cuando vemos la cata, en primer lugar no se toman el vino, nosotros aquí estamos aprovechando de probar el vino, no lo vamos a devolver, además en cámara se ve muy feo. Y otro es hacer una pausa con respecto al olfato. El vino tinto no lo moví tanto para poder sentir también que lo que liberaba en aroma, pero es impresionante que inunda ya de entrada todo lo que esconde este vino. ¿Cómo se debería hacer una cata correctamente? Una cata correctamente, generalmente, cuando uno un poco se afrenta un poco a la copa de vino, lo primero, sin moverlo, lo primero que uno ve es a vista color. Y con el color, generalmente con la cata lo que es entretenido, en el fondo más que hacer la técnica, es como empezar a pensar, bueno, por este color el vino puede ser esta variedad, o se hizo de tal forma. El color ya te puede decir la variedad, si es un vino joven o viejo, o probablemente si estuvo con oxígeno, si era un vino que se hizo con madera o sin madera. Después la cata sin mover la copa parada que se llama. Sí. Generalmente van a salir los aromas que son primarios, que vienen más de la fruta. Y después, obviamente, uno mueve más que para que se vea bonito, es porque esto va liberando aire. Y eso van a salir los aromas que vienen de la fermentación y de la guarda. Los secundarios. Los primeros a copa parada vamos a tener los aromas más fuertes, más intensos, que son los que le van a dar esta alma finalmente. Luego tenemos los que van liberando, que son como la segunda línea, ¿cierto? Exactamente. Y después, probablemente lo que la gente está esperando es tomarse el vino. Y lo que uno hace hoy día no lo vamos a hacer, uno toma un sorbo en el fondo y lo mueve por toda la boca. Claro. Y básicamente es porque uno en la lengua tiene los distintos receptores, salado, dulce, amargo, por eso se mueve. Y uno además hace este sorbeteo que lo ve la gente. Sí, claro que no se ve muy lindo. Muy estético, ni tampoco suena muy bonito. No, y la verdad se hace básicamente porque la boca está conectada por la nariz. Entonces uno, que entre el aire, uno hace lo que se llama el retronasal. ¿Ya? Y esa es obviamente, es la gente que lo entiende. Obviamente en la casa yo llego a mi casa, me tomo un vino y no me pongo a escupirlo, me lo tomo también. Generalmente esto se hace en catas profesionales, si tomas muchos vinos, ¿por qué? Porque si no, al vino 15 ya no vamos a estar sintiendo nada, vamos a estar aquí abrazados. Todo parejo. Entonces la idea es que la gente, uno vota en el fondo para poder seguir catando, ¿verdad? Y estar con los sentidos despiertos, en el fondo de alcohol. Entonces igual hay que tratarlo con respeto y también uno hace el llamado. A todos nos gusta, en el fondo, tomar vino, pero a nivel profesional, mucha cantidad de vino y quien lo toma. Cuando está sentado en la casa no hay problema. Pero a nivel ya profesional, por eso se hace. Esto de poder oler de repente granos de café que ocupan algunos como para limpiar la nariz también, enjuagarse la boca con agua para ir limpiando y pudiendo prepararnos para el próximo vino. ¿Es tan recomendable o no? Sí, generalmente lo que uno hace es lo que dices tú, lo que nosotros llamamos como resetear los sentidos. Es que, claro, si venimos por ejemplo, lo que hacemos mucho es, si venimos de una set de 10 vinos, ya un poco los sentidos se empiezan a cansar. Entonces uno resetea con un café, con agua, con galletas de agua, algo neutro en el fondo, y después sigue la cata para resetear los sentidos porque los sentidos se empiezan a saturar. Entonces la idea es este reseteo, yo lo recomiendo, con un par de vinos no es tan necesario, pero sí para catas más extensas, creo que es muy bueno hacer esa pausa. Perfecto. Probemos entonces, porque veamos qué es lo que nos esconde este semillón blanco.
un vino mucho más fresco, claro. No sé si notan que en los blancos se nota como una textura que tiene como un peso, que le digo yo. Que algunos vinos blancos como los Sauvignon Blanc, que son más de aperitivo, no tienen mucha boca, pero este Semillon Blanc tiene más peso. Y a la gente siempre que me pregunta, bueno, ¿qué es lo que es el peso? Es cuando tú tienes agua en la boca o tienes aceite. Este tiene esa parte más oleosa, que tiene textura, que te invita también a... Te lo puedes tomar como estamos ahora, que ya podemos, que podría ser con comida o sin comida. Pero ya a mí este vino, por la textura que tiene, la acidez me invita a comer. Que podría ser una carne blanca, pescado graso sobre todo, pescado de roca que de repente se encuentran en la zona. Sí. Es un vino que marida muy bien. Lo que vemos nosotros es hacer vinos blancos, no solamente de aperitivo, sino vinos blancos de comida. Sentarnos en la mesa y comer con un vino blanco. Eso es lo que buscamos mucho con este Semillon. Perfecto. Oye, de verdad el sabor frutal que tiene inunda todos los sentidos. Es muy rico, es muy fácil además de poder ir descubriendo, desglosando cada uno de los aromas, los sabores que lo componen. Y yo invito a la gente, sobre todo a la gente que es de la zona, esto se ve obviamente mucho aquí en la zona, que descubre que en el fondo Sauvignon Blanc y Chardonnay, exquisitos vinos que a mí también me encantan, pero en la zona tenemos estos blancos. Hay otras variedades de la zona que son las Blanco Boy, otras variedades que son solamente de acá. Los invito a descubrir. Yo creo que lo más importante de los vinos que hacemos nosotros y otras viñas en la zona, que descubran otras cosas, que aprovechen el Chile productor, que aprovechen la bondad que tiene aquí a los que viven en la ciudad a media hora o más cercano. ¿Qué te parece entonces que dejemos a todos invitados? Llegamos así al cierre de este capítulo increíble, ecléctica, una viña que mezcla muchas cosas, muchos atractivos, historia, arquitectura, además las viñas patrimoniales y un hotel precioso que ustedes ya lo pudieron acompañar. Por favor, hagamos este último saludo invitando a todos a conocer más de J. Buchon. Un saludo y los dejo a todos invitados a venirnos a ver, a degustar los vinos y al secano interior del Valle del Maule. Salud.